tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto. 19 grados la temperatura en Asunción. Gracias por elegirnos. Estamos arrancando La Caja Negra. Estamos en vivo y en directo. Vamos a hablar enseguida con Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Me parece importante dejar en claro algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de dinero público. El aporte que da el Estado a los partidos políticos en general es la plata de todos. Por eso no solamente el afiliado de cada partido debe exigir la transparencia en el buen uso de ese dinero, sino también todos los ciudadanos. Y hay una controversia en torno a lo que pasa dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. El domingo intentamos debatir este tema. Estuvo el tesorero del PLRA, Dionisio Amarilla, y la vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera, en el programa Cara Cruz. Ella se levantó, se retiró porque supuestamente no fue avisada de que íbamos a hablar de ese tema, cuando ella toda la semana estuvo hablando del tema de la situación financiera del Partido Liberal Radical Auténtico. Por supuesto le invitamos para hablar de eso, no íbamos a hablar del partido de Paraguay, Ecuador con ella, con la vicepresidenta de ese partido político. Y acá tengo los detalles, porque me parece importante hablar sobre documentos, como siempre hacemos nosotros en nuestras entregas en La Caja Negra. Acá tengo el desglose, resumen de saldo en concepto de aporte estatal. Es falso que la justicia electoral, según los registros oficiales, según estos documentos oficiales, es falso que el Tribunal Superior de Justicia Electoral le deba al Partido Liberal Radical Auténtico 25.000 millones de guaraníes. Lo que todavía le queda cobrar al PLRA este año en concepto de aporte estatal, en total es 7.600 millones de guaraníes. Hay un embargo del 70%, eso significa que 5.400 millones de guaraníes va a quedar en el embargo. Esa plata no va a llegar hasta el PLRA, y lo que sí tienen que cobrar, para ser precisos, es 2.352. Esto podemos mostrar, ¿verdad? Acá está, documento oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí está el detalle, el desglose de lo que corresponde. Nos decía Luis Alberto Mauro, la justicia electoral no le debe en concepto de subsidio ni un solo guaraní a ningún partido político. Acá tengo el resumen de pagos y saldos en concepto de aportes y subsidio correspondientes a las elecciones 2018, pago de subsidio electoral correspondiente a las elecciones generales de 2018. Acá está pagos, aportes, subsidio, específicamente al Partido Liberal Radical Auténtico, toda la documentación. Por eso es importante hablar sobre los números reales que se tienen, números oficiales, simplemente para dejar en claro. En total, desde el 2016 al 2020, la justicia electoral desembolsó al Partido Liberal Radical Auténtico 61.000 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que reclaman afiliados de esa nucleación política? ¿Dónde está la plata? ¿Por qué hoy un candidato a concejal de ese partido político que está en Cazapá no puede comprar una calcomanía? No hay registros, no hay transparencias. Se habla de balances fraguados, adulterados. Es muy grave lo que pasa en el Partido Liberal Radical Auténtico. Incluso hay un sector del PLRA que pide que el responsable de este descalabro financiero, que es el actual presidente del PLRA, dé un paso al costado. Y el hecho de que, esto es lo que quiero aclarar también, insisto, esto tiene que ver con documentación oficial. Acá no hay ninguna intención de tirarle pálidas al presidente del PLRA. Son documentos oficiales. Y lo otro, lo que dijo Alba Talavera, de que supuestamente no se le avisó de qué tema se iba a hablar el domingo. Hago, y perdón que utilice este espacio de otro programa, pero para hacer la salvedad de que a ella sí se le invitó y ella aceptó de una. Y por supuesto, en su condición de vicepresidenta del PLRA, obviamente íbamos a hablar del problema del descalabro financiero dentro de esa nucleación política. Pero más detalles enseguida vamos a hablar con Luis Alberto Mauro. El tema con Axar no ha cambiado absolutamente nada. La semana pasada en la Cámara de Senadores no prosperó el voto de censura. 25 votos a favor del voto de censura. Le faltó 5 votos para el voto de censura. Varios ausentes. A propósito, se ausentaron algunos
senadores, porque después, como era todavía siguen en la Cámara de Senadores con las sesiones virtuales, directamente se ausentaron en ese momento, pero después cuando se retoma, se volvieron a conectar para participar de los otros puntos del orden del día. ¿Quiénes son los verdaderos protectores de José Ortiz Báez, el actual presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, pese a toda la cantidad de denuncias que hay en contra, principalmente en relación al caso de la empresa iCrot, esta empresa que supuestamente se tiene que encargar de controlar y de transparentar estas máquinas tragamonedas callejeras que pululan por todo el territorio nacional y cobran un canon de 400.000 guaraníes por cada máquina y se quedan con el 70%. Vamos a hablar con representantes de asociaciones, de empresas vinculadas al negocio formal de los juegos de azar que están muy preocupados por esta situación. Y después, el otro tema que vamos a tocar hoy, ¿se acuerdan la denuncia que habíamos hecho acá en la Caja Negra en febrero de este año? Porque habíamos accedido a un informe confidencial de CEPRELAT y se menciona ahí el nombre de una empresa vinculada a apuestas deportivas, Apostala. ¿Se acuerdan del caso Apostala? Y supuestos vínculos en el origen de esta empresa con personas que están señaladas en un esquema vinculado al narcotráfico. Una denuncia gravísima, que no lo hacemos nosotros. Hemos amplificado un informe de la CEPRELAT. ¿Qué hizo la Fiscalía? Nos confirmaron que desde el Ministerio Público se designó a un agente fiscal, la doctora Natalia Silva, para que lleve adelante la investigación de ese informe puntual de CEPRELAT, vínculo de esta empresa, Apostala, apuestas deportivas, con sus orígenes y supuesto lavado de dinero que estaría detrás. Eso dice el informe de CEPRELAT que mostramos acá. La agente fiscal Natalia Silva no quiere hablar. Nosotros convengamos que podemos llegar a entenderla por el hecho de que temen, y es una estrategia que ahora utilizan algunos fiscales, para evitar ser recusados. Como son casos muy delicados y hay diligencias todavía pendientes, muchos fiscales no quieren hablar. Ahí está el caso de la doctora Liliana Alcaraz, caso Atlas. No quiere hablar porque hay diligencias pendientes y temen ser recusadas antes de que se dé, eventualmente, si hay razones para hacerlo, alguna imputación. Lo que llama también la atención es que la CONAXAR no ha hecho absolutamente nada en relación a esa denuncia que se ha mediatizado, el informe de CEPRELAT, para investigar a la empresa Apostala, apuestas deportivas. No movió un dedo la Comisión Nacional de Juegos de Azar. ¿Por qué? Es lo que queremos saber. Y el último tema, tenemos un informe. ¿Vieron esa comitiva oficial? El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vims, estuvo Oscar Cachito Salomón, presidente del Congreso, Lauro Ramírez, presidente de FEPASA, Ferrocarriles del Paraguay S.A. por Corea, supuestamente con la intención de buscar opciones para el tren de cercanía, cambiar de vuelta todo lo que en el gobierno anterior ya se había hecho, empezar de cero. Sin embargo, mientras la comitiva oficial está de gira por Corea, acá hay un problema serio en FEPASA, en esa institución, con los funcionarios. Son pocos funcionarios, es cierto. De hecho, no funciona el ferrocarril, no tenemos ferrocarril. Pero esos funcionarios, los pocos que están y que están custodiando, que realizan trabajos en asesoría jurídica, que trabajan en el museo de FEPASA, no están cobrando y están desesperados. Van a recurrir a medidas judiciales, otros hablan de huelga de hambre como medida extrema para cobrar sus haberes. Pero vamos a arrancar con este informe. Los protectores del presidente de la CONAXAR, y hay un negocio muy interesante detrás de la empresa iCrot. Nosotros nos quedamos cortos, mencionamos $1 millón. Hay $2 millones por mes que genera esta empresa, y esto podría ser la explicación por qué algunos senadores llamativamente se ausentaron en la sesión de la semana pasada, cuando se tenía que tratar el voto de censura a José Antonio Ortiz Báez, actual presidente de la CONAXAR.
los protectores del gran negocio de los $1 millón. El titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar Conaxar, José Antonio Ortiz Báez, fue salvado por un grupo de senadores del voto de censura, pese a las denuncias en su contra por las diversas irregularidades cometidas durante su administración. El jueves pasado, el Senado trató el voto de censura al titular de Conaxar. Era la segunda vez que lo hacía, ya que el pasado 26 de agosto no prosperó el primer intento de tratamiento al quedar sin quórum la sesión. En el segundo round, los senadores precisaban de 30 votos para dar la sanción política a José Antonio Ortiz, pero en una votación nominal se emitieron 25 votos a favor de la censura, 1 por el rechazo, 3 por la abstención y hubo un total de 16 llamativas ausencias. Quien abiertamente salió en defensa de Ortiz fue la senadora colorada Lilian Samaniego al dar su voto por el rechazo a la censura. Vale recordar que según su colega Juan Carlos Galaverna, la misma supuestamente operó junto con el titular del Congreso, Óscar Cachito Salomón, para salvar al titular de Conaxar. Aparte de las abstenciones de los senadores Hermelinda Ortega, Blanca Ovelar y Ramón Retamoso, llamó poderosamente la atención que 16 senadores se ausentaran de la sesión justo cuando se procedió a la votación. Estos salvadores de Ortiz fueron los senadores colorados Juan Afara, Martín Arévalo, Arnaldo Franco, Rodolfo Friedman, Juan Darío Monge, Silvio Ovelar, Derlis Osorio, Javier Zacarías y Óscar Salomón, cuya ausencia estuvo justificada porque se encontraba de viaje por Corea. Además, desaparecieron los liberales Amado Florentín, José Ledesma, Víctor Ríos, Salim Busarquis, Abel González, Blas Lanzoni y Octavio Schab. Antes de la votación, el senador Juan Carlos Galaverna reconoció que no iban a llegar a los votos necesarios para recomendar al Poder Ejecutivo la destitución de Ortiz, porque tenía la información de que varios congresistas tuvieron un lobby cariñoso del titular de Conaxar y de sus padrinos políticos. De esta manera, José Antonio Ortiz finalmente quedó impune en el ámbito político tras su interpelación en el Senado por varias irregularidades, entre ellas el presunto negociado con la empresa ICROP para la legalización y explotación de las máquinas tragamonedas. La empresa ICROP Sociedad Anónima, beneficiada vía resolución por la Conaxar para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con máquinas callejeras, es apuntada como una empresa de maletín. La firma se encarga del cobro del canon por la explotación ilegal de las máquinas tragamonedas que operan en la vía pública, cobra entre 300 y 400 mil guaraníes al mes por cada tragamoneda, de los cuales 80.000 transfiere a la Conaxar. Estiman que existen 25.000 máquinas operando en forma ilegal ante el beneplácito del ente regulador. Políticos influyentes habrían operado para que la empresa privada logre un contrato directo otorgado por Conaxar que les genera mensualmente cerca de $1 millón. En la Comisión de Hacienda del Senado advirtieron que la firma podría servir como fachada para lavar dinero. Y sobre este tema está Lorena Rojas. Ella es presidenta de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar. Lorena, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Un placer poder compartir este espacio contigo. Y también, Lorena, le quiero presentar a Adriana Gorch. Ella es presidenta de la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar. Adriana, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Encantada de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, arrancamos con Lorena. Hay una preocupación, sé, del trabajo que hicieron ustedes, del lobby que hicieron en el Senado también, en estas auditorías, para tratar este tema que les preocupa a ustedes, que son formales y que les ha llevado mucho tiempo formalizar en medio de esta pandemia, mantener el negocio, y sin embargo se encontraron con esta resolución de la Conaxar, que por cierto, por donde se lo mire, hemos hablado un montón de este tema, no quiero entrar en el detalle, pero que le genera un perjuicio enorme, Lorena. Asimismo, Jorge, sin hablar ya de lo que ya hablamos hasta el cansancio, de los dictámenes que hablan de la ilegalidad, tenemos posturas como la del viceministro de Tributación que son claras y firmes en cuanto a eso. Hay un tema comercial también que viene de la mano de un desconocimiento absoluto
sobre este tipo de explotación, ¿verdad? Nosotros sostenemos siempre desde nuestra asociación la creación de una industria del juego, de ser exportadores de tecnología, pero mientras nosotros no tengamos una trazabilidad del dinero, no sepamos el origen y el destino final de los fondos, cuando sigamos con prácticas monopólicas, esto nunca lo vamos a lograr, porque nosotros somos creadores de fuentes de trabajo. Imagínate que representamos prácticamente el 1% de la producción interna bruta del país. El rubro, en su recaudación bruta, está en los 400, casi 400 millones de dólares. Y nuevamente lo que sucede es que se deja en manos de una persona con experiencia cero en el manejo de este rubro, que es bastante complicado, ¿verdad? Bueno, y es así como tenemos resoluciones trasnochadas en alianzas entre cúpulas, que es lo que hoy podemos decir, donde florece esta resolución 34, que es del repudio absoluto de todas las asociaciones, de todos los grupos nucleados que se dedican a la explotación de juegos de azar. Adriana, ¿cómo es posible que ante esto que expresa Lorena, el repudio, pero no simplemente por un capricho de ustedes, los formales que están hace años operando, sino por la barbaridad de lo que dispuso el presidente de la CONAXAR en el momento de elaborar esta famosa resolución 34 que le cede a la empresa Aitkrot encargarse del cobro de canon, del censo, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que ustedes llegaron a hablar con algún representante del Poder Ejecutivo? La última palabra acá la tiene el presidente de la República. Es cierto, no corrió lo del voto de censura la semana pasada en el Senado por este informe que mostramos recién. Llamativamente se ausentaron algunos legisladores y eso no corrió. Pero ¿qué es lo que queda, Adriana, hacer a partir de ahora? Mira, Jorge, no sé qué queda por hacer. O sea, nuestra asociación y todos los que estamos en este rubro trabajando legalmente, hay gente en nuestra asociación que hace más de 40 años está en este rubro y explotando tragamonedas en locales formales, cerrados, sin acceso a menores de edad, que así debería ser, eso dice la ley, ¿verdad? Que no se pueden explotar máquinas tragamonedas en la calle, ni en lugares que no sean destinados exclusivamente para juegos de azar. No se puede. Entonces, acá está claro, la ley dice que no se puede y no se puede. Entonces, si se autoriza algo que es ilegal, nosotros no estamos de acuerdo. O sea, se está tratando de legalizar o de blanquear algo que no tendría que darse de ninguna manera. ¿A quién vamos a recurrir? No sé. Nosotros tratamos de hablamos una vez, en una ocasión nos fuimos las 3 cámaras, o sea, la asociación que dirige Lorena, la nuestra y la que dirige Aníbal Salomón, que es la cámara que reúne a todos los concesionarios, no de tragamonedas, sino de otros juegos de azar. Y hablamos con el señor Ortiz y le dijimos que no estábamos de acuerdo con esta resolución 34, que no nos parecía que esto se tenía que dar así en adjudicación directa. Siempre nos ofrecimos a colaborar. Creo que se podría haber hecho de otra manera si lo que se pretendía era formalizar a los empresarios de calle, vamos a decir. Se tendría que haber hecho de otra manera. Se podía, no digo excluirlos a ellos, ¿verdad? Ya que son personas que trabajan por un sustento, pero formalizarlos de a poco. Podríamos haber ayudado al presidente de la CONAXAR a hacerlo de manera ordenada y de manera legal, de manera que ellos también tributen, que se pasen a salitas, aunque sea pequeñas, o que formen grupos de operadores de calle y que se reúnan en un local, ¿verdad? Que pongan todas sus máquinas en un local, de a poco ir formalizándose, darles una asistencia de parte de la Subsecretaría de Tributación, que saquen su RUC. Ellos ni RUC tienen, nada. Entonces, ¿cómo una empresa puede venir a decir, nosotros vamos a censarlos, vamos a legalizarlos con una pegatina que van y le ponen, un sticker?
le ponen un sticker, le dicen, ustedes ya son formales, pueden operar. No, así no es. Nosotros pagamos todos los tributos, pagamos alquileres, pagamos IPS, pagamos, hacemos las retenciones por los premios pagados, hacemos una trazabilidad de los clientes, tenemos costos altísimos de operación. Y esta gente está en la calle y encima legalizados ya por el ente regulador que debería tratar de formalizar a esta gente o eliminarlos si es necesario, ¿verdad? Si no quieren formalizarse, entonces decir, señores, ustedes no quieren tributar, no quieren tener una fiscalización, entonces desaparezcan. Así debería ser. ¿A quién tenemos que recurrir? Ya no sé. Claro. No sé. Lorena, a mí me llamó la atención en la sesión de la semana pasada, mencionó tu nombre, la senadora Lilian Samaniego, y yo quería entender por qué lo hizo. Después estuve averiguando y ahí sí me enteré que sos la presidenta de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar y que por supuesto, porque te afecta de manera directa, tuviste que mover, organizarte, hacer lobby, golpear puertas para que esto quede sin efecto porque les perjudica, reitero, de manera directa. ¿Escuchaste? A ver, pone un poco a punto esto que dijo en un momento de su férrea defensa al presidente de CONAXAR, la senadora Lilian Samaniego. Pone un poco, por favor, a ver. Contra la censura, y dejo un nombre para hablar la próxima cuando vamos a hablar en serio. Lorena Rojas. Dejo picando ese nombre, no a la censura. Dejo picando ese nombre, Lorena Rojas, no a la censura, en un momento de su defensa de Lilian Samaniego al cuestionado presidente de la CONAXAR. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretas esto de Lilian Samaniego, Lorena? Primero, muchos me preguntaron, ¿verdad? Algunos compañeros de mi asociación entendieron como una amenaza, otros entendieron qué pasa aquí, cuídate Lorena. Yo, sin embargo, aplaudo la decisión de la senadora de sentarse y dar la cara y decir en forma manifiesta, yo defiendo esta gestión. Pese a los dictámenes que existen, pese a la posición del rubro, yo me siento y defiendo esta gestión. Muy en contrario de los 16 senadores que se retiraron sobre pretexto que no sabemos ni cuáles fueron, ¿verdad? Entonces, lejos de decirle a la senadora y seguir una línea de tipo como una cuestión disfrazada y mandar mensajes ocultos, pero celebro plenamente, es más, me encantaría una audiencia pública con ella, escuchar su posición, a qué se refiere cuando defiende una gestión que realmente está siendo criticada, con Adriana, con referentes del sector. Sería fabuloso eso, ¿verdad? Vos sabés que, Jorge, a mí me llama mucho la atención. A mí cuando me preguntan, me dicen, el presidente de la CONAXAR es un corrupto, es esto, es aquello. Yo generalmente suelo hablar de lo que me consta. A mí en este caso particular no me consta que el presidente sea un corrupto. Lo que me consta es el gran desconocimiento que se tiene de esta actividad, ¿verdad? Acá tenemos nosotros un antecedente. Salió el decreto 3083, que fue el decreto de Javier Balbuena, lo llamamos decreto Javier Balbuena, nos juntó a todos Javier Balbuena y dijo, bueno, ustedes tienen que organizarse, tienen que trabajar de esta manera y esto va a hacer que ustedes puedan crecer. Lo hicimos. ¿Por qué el presidente, como dijo Adriana, sí vio? Porque él tuvo la visión de ver una realidad que son los compañeros que están trabajando con máquinas sueltas. Ninguno de ellos es millonario. Todos son de clase trabajadora, pero ninguno no son de clase privilegiada para nada. Lo que hay es un gran desconocimiento de la ley. ¿Cómo nos saca una resolución y dice, bueno, vengan aquí, nosotros les vamos a capacitar, nosotros les vamos a enseñar cómo se hace? Nosotros, para realizar alianzas estratégicas dentro del sector privado, con la CONAXAR es un lío. Tratar de hacer alianza estratégica CONAXAR, Niñez, Ministerio Público es un sueño imposible. Sin embargo, las alianzas privadas se hacen en forma escondida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que decimos un poquitito, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con este contrato? ¿Qué hay? Yo y también la gente de mi asociación lo vemos secuestrado al presidente. A mí realmente me crea una situación bastante particular porque lo veo secuestrado.
totalmente secuestrados, como siguiendo una línea de qué. Este negocio, Jorge, no funciona. Comercialmente es inviable. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que hemos pedido prórroga? No anules. Danos una prórroga, deja suspender 3 meses, investiguemos, veamos opciones. ¿Por qué no garantizar la libre competencia entre todos? ¿Por qué no hacer que sea la exportadora el que decida? ¿Por qué una práctica monopólica? Él siempre se definió antimonopolio. Lo que yo veo veo un secuestro del presidente de la CONAXAR. Hoy tenemos una CONAXAR acéfala que está centrada 100% en el funcionamiento de la resolución 34. Yo no sé los concesionarios si se le da salida o no a las peticiones que hacen, ¿verdad? Pero en vez de que estemos concentrados generando fuentes de trabajo, haciendo subir la recaudación, estamos todos haciendo lobby, haciendo manifestaciones en las calles y creando una imagen con plena gafilad aquí, creando una imagen terrible de que todos somos lavadores de dinero, de que todos somos unos sinvergüenzas, unos corruptos, y nosotros estamos suplicando, queremos ser formales, ayúdennos a ser formales. Y tengo que hacer una pausa. Te pido, Lorena, que sigas conectada porque tengo otras consultas que quiero hacer también con la señora Adriana. Por favor, Adriana, te pido que te mantengas conectada porque acá hay una cuestión hábilmente. Desde esta empresa insisten con la cuestión de que hay un problema social, que nadie desconoce ese problema social, que tiene que ver con la proliferación de estas máquinas en la calle, donde van niños, jóvenes, adolescentes, etcétera, etcétera. Esa es una realidad que yo sé que ustedes no desconocen. El problema es la forma en que se tiene que legalizar esto, y no se puede legalizar una cuestión informal atropellando la ley. Ese me parece que es el punto, y que si bien no corrió lo del voto de censura en el Senado, esto todavía hay tiempo y se tiene que corregir por una cuestión de seguridad jurídica para ustedes que ya llevan, como decías Adriana, más de 40 años algunas empresas operando de manera formal, y por otro lado lo que decía también Lorena, la imagen que estamos dando a nivel internacional ahora en esta etapa de evaluación Gafilat, cuando aparece una empresa que accedía a unas informaciones, por cierto, que tiene que ver con la cuestión tributaria, y esta empresa ni siquiera quienes figuran como representantes legales pueden sostener el funcionamiento, pueden justificar por qué están al frente de una empresa y manejar semejante volumen de dinero. O sea, hay otra cuestión allí también que se tiene que investigar y que se tiene que revisar independientemente a la ilegalidad de esta resolución 34. Pero seguimos hablando a la vuelta de la pausa, ya venimos. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 miliamperios que dura mucho más y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready For. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex SA o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex SA. Retomamos esta charla. Adriana Gorch, presidenta de la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar, porque este tema en sí tiene varios componentes. Por un lado, la cuestión social, por otro lado, el respeto a los formales, por otro lado, lo que aportan los formales a la CONAXAR, que después de eso sabemos se va también para la DIVEN, etcétera, etcétera. Este tema del problema social, Adriana, que argumentan los representantes de esta empresa iCrot, que todos reconocemos, pero insisto, esa no es razón exponer el problema social de los niños que se exponen con las maquinitas, con las tragamonedas callejeras, que se exponen a manipular y a jugar en las calles. Hay una cuestión bastante clara, lo que dice la ley. Esas máquinas pueden operar,
pero lo tienen que hacer dentro de un salón habilitado por la Municipalidad de Asunción para que funcione como juegos de azar. ¿Es así, Adriana? Exactamente, es lo que dije antes. Nosotros no nos oponemos a que haya este tipo de máquinas, ¿verdad? Que la verdad que son máquinas que realmente no tendrían que muchas de ellas operar, porque son máquinas que muchas veces carecen de las matemáticas, son máquinas que no solo están hechas para atraer a los niños, sino que son máquinas que están hechas sin un porcentaje de pago que sea honesto para el jugador, ¿verdad? ¿Qué se pretende con las máquinas? ¿Por qué las máquinas que se utilizan en los casinos, en las salas de juego, por qué son máquinas más complicadas y de una tecnología más alta y más caras? Porque están programadas para que el consumidor disfrute de un juego largo, para que se divierta, porque esta es la industria del entretenimiento. Entonces necesitamos máquinas que cumplan con la función de divertir a la persona que juega por mucho tiempo con la menor cantidad de dinero posible y que no estafen al consumidor, porque eso también es cierto. Estas maquinitas de calle estafan al consumidor y están hechas para atraer a los niños, están pensadas en los niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños están con sus moneditas en el bolsillo, especialmente estos niños que están en la calle y van y tiran sus moneditas ahí pensando que van a obtener alguna ganancia. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que estas máquinas estén en la calle. No hay ninguna excusa de ningún tipo para legalizar estas máquinas. No se las puede blanquear. Es como un auto MAU y un auto legal, ¿verdad? No sé cómo explicarte. Esa es la comparación que yo encuentro. Sí. No podés un auto robado ponerle un sticker y decir, este ya es legal, señores, lo legalicé, ya desde ahora lo pueden usar. No. Las máquinas tienen que estar adentro y adentro de salas destinadas al juego, no en despensas, en bares, en zapaterías. El otro día vi en la televisión que a una señora le robaron de una mercería, le robaron 2 máquinas de juegos de azar y las tenía en medio de las ropas donde vendía, era una tienda de ropas. Es increíble. Entonces, ¿cómo pretende la CONAXAR legalizar algo así? Nosotros realmente rechazamos este tipo de concesiones directas que no están amparadas por la ley y que hacen daño a la niñez, porque no, con esto él no está formalizando al sector, al contrario. Claro. Por otro lado, Lorena, esto que expone Adriana es tal cual, ¿verdad? Por eso nosotros también nos interesó abordar este tema, porque no puede ser que ninguna autoridad reaccione ante esta situación. Yo entiendo que los senadores, el caso de la senadora Esperanza Martínez, que la escuché en su intervención, que entiende muy bien el tema, lo mismo el senador Enrique Baqueta, escuché su exposición, que tiene bastante clara la película de esto, pero más allá de esas exposiciones de estos parlamentarios, ¿cómo es que desde el Ejecutivo no hay ninguna reacción? Entiendo que el presidente de CONAXAR siga en el cargo defendiendo lo que hizo con la resolución 34 y entiendo que la empresa haga lobby para seguir defendiendo el negocio que mueve más del $1.000.000. Pero esto mismo que le preguntaba Adriana, Lorena, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Intervención de quién? ¿Del Ministerio Público, Ministerio de la Niñez? ¿Qué es lo que a partir de ahora ustedes van a encarar como estrategia y evitar que esto, en nombre de la legalización, siga avanzando y esto se convierta en una aberración jurídica? Nosotros estamos agotando las instancias administrativas, ¿verdad? De hecho, 2 de los asociados del gremio, de mi asociación, han presentado sus recursos y reconsideraciones pertinentes en relación a este contrato. Estuvimos justamente hoy reunidos en comisión directiva y decidimos también hacerlo. Si tenemos que ir a la parte,
denunciarlo internacionalmente, recurrir a, si acá no tenemos cabida, lo vamos a hacer, ¿verdad? A mí, de verdad te digo, y es un pensamiento muy personal, me hago cargo, nosotros entendemos, aquí hubo un descontrol, en 3 años yo te garantizo que la informalidad, pero creo que rompió metas. Creo que estamos con una superpoblación de máquinas, con una informalidad creciente cada día. Y esto definitivamente lleva a un estallido social, ¿verdad? Cuando vos hablaste recién de una situación social y es real. ¿Qué hacemos con esto? Es la pregunta, ¿verdad? Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos, en una llamada, 400 operadores se van rabiosos pidiendo basta de peajes, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que debería hacer la CONAXAR? Yo todavía apelo al que el presidente que pueda retroceder en su postura, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos una situación bastante particular. Tenemos inclusive un antecedente ya con el presidente anterior que le sucedió al doctor Balbuena, el doctor Oscar Portillo. Tuvimos un caso emblemático, una extensión en la prórroga que se le concedieron a casinos y que el rubro expresó su enojo, salieron los dictámenes y qué fue lo que hizo Oscar Portillo y lo que hizo también la comisión. Entendieron, dieron cumplimiento a los dictámenes y retrocedieron anulando esas concesiones que se habían realizado, ¿verdad? Entonces tenemos antecedentes. Se puede todavía esto revertir. Nosotros queremos ser optimistas, lo hablábamos hoy con Adriana, y pensar que el presidente va a decir: escucho las denuncias, les estoy escuchando, vamos a parar con este tema, vamos a tratar de buscar ICROP, pero en dos meses, a los 2 meses ya estaba haciendo allanamientos y cautaciones cuyas órdenes de mandamiento se basaban en el incumplimiento de la resolución 34, ¿verdad? Entonces, hay una realidad social, hay un estallido social en ese sentido, lo que está mal y va a seguir estando mal. Nosotros pedimos a los compañeros que son del gremio ellos son gremio de operadores de juegos de azar, ensambladores, y tienen un nombre, nunca me acuerdo el nombre, bastante largo. Ellos, yo te hago un comentario, 41 nuevos monotributistas ellos tienen. ¿Qué significa? Que lo que están buscando es la oportunidad, están pidiendo a voces, queremos ser legales. Entonces un poco también de eso se trata Jorge, ¿verdad? De gestión. Sí, acá me envían, te pregunto, Lorena o Adriana, un televidente que vive en Areguá me dice: acá en la feria de frutilla de Areguá, imagínate, hay tragamonedas por doquier en la calle. ¿Quién autoriza? Me pregunta. La municipalidad. Y la verdad que hay que decirle a esta persona: no autoriza la municipalidad. Ellos van, se instalan allí y después, como dice Adriana, aparece allí un empleado de la empresa ICROT, le pone una calcomanía, le dice: esta maquinita ya está censada y a partir de ahora yo te voy a cobrar 400.000 guaraníes por mes, de los cuales, de esos 400.000 guaraníes, 320.000 me quedo yo y 80.000 le derivo a la CONAXAR. Así nomás funciona. Cuando hay una ley que establece todos los requisitos para que esta maquinita funcione y opere. Entonces digo, ¿cómo se puede dar por parte del propio ente regulador, desprecio a la misma ley, Adriana o Lorena? Mira, Jorge, sí. Yo quería decir algo, Sí. porque realmente estamos con rumores de que se quiere cambiar la ley. O sea, nos contaron de que hay un proyecto de ley nuevo que lo llaman el proyecto Ortiz, no sé si es de él realmente, pero nos preocupa enormemente porque la ley que tenemos actualmente contempla todo. Tendría que sufrir tal vez algunos artículos nuevos, se tendrían que agregar, pero no hay necesidad de tocar toda la ley. Pero la ley nueva, dicen, el nuevo proyecto de ley, del cual no tuvimos participación alguna porque no hubo audiencia pública, no nos dieron participación a los del rubro. La nueva ley dicen que crearía una super CONAXAR que se llamaría DINAXAR y se le daría más poderes a esa institución, ¿verdad? Entonces nos preocupa enormemente porque
¿qué pasa? Mañana aprueban la ley sin que nosotros hayamos tenido ni siquiera una mínima participación y luego se dan hechos como este de la resolución 34, porque si esa CONAXAR va a tener más poderes todavía, entonces van a digitar todos los juegos y es una preocupación grande para el sector que ha hecho tantas inversiones y realmente no sabemos el futuro del rubro y realmente queremos saber, ¿verdad? Estamos luchando todos los días por mantener los trabajos, por mantener a los puestos de trabajo que durante la pandemia hemos sufrido tanto realmente porque, vos lo sabés, no tenemos acceso a créditos, ¿verdad? Es como el rubro de gastronomía, pero peor, porque hemos estado cerrados por meses y en vez de estar concentrando toda nuestra energía en el rubro, en mejorar, en trabajar más, estamos preocupándonos todos los días por lo que va a suceder. Si nos van a dar cuentas bancarias, si no nos van a dar, porque estamos todavía con ese problema que es gravísimo, ¿verdad? Que no tenemos acceso a las cuentas ni a pesar de todo lo que hacemos, que estamos trabajando legalmente, sí, que estamos autorizados por la ley, que tenemos todo. Y ahora una preocupación más, lo del proyecto que dicen que está en el Senado. O claro, que está en el Parlamento. Están diputados, en este momento están diputados, nosotros hacemos un llamado a los diputados, le pedimos transparencia, le pedimos audiencia pública, acá tenemos un rubro que hoy, que es el beneficio que finalmente nos brindó ICROC, tenemos un rubro que está de pie, que dice basta de los supercontratos, basta de tomarnos el pelo, necesitamos ser consultados. A los diputados encarecidamente le pedimos basta, no se presten a ningún tipo de manipulación de ninguna naturaleza. En algún momento tenemos que pensar en nuestro país, tenemos que ser un poco patriotas. Creamos fuentes de trabajo, Jorge, nosotros creamos fuentes de trabajo. Nos gustaría una mesa donde hablemos de maquila, de exportar nuestros productos afuera, no de estar tratando de proteger que nos caiga un allanamiento de una empresa que cree que su contrato es como la Constitución Nacional y que la tienen bajo el brazo. Cuando a mí me dicen la ley nueva, antes éramos los pioneros, sí, tenemos que cambiar la ley, no tienen recursos. Aquí lo que falta, Jorge, es gestión. Aquí leyes estamos llenas, tenemos decretos que establecen, tenemos leyes, tenemos a patada. Lo que nosotros necesitamos es gestión, necesitamos alianzas estratégicas, la función pública, lo hablábamos hoy con Adriana. No puedo controlar la proliferación de las máquinas de calle. Ok, señor viceministro de Tributación, me envía 40 fiscalizadores. Por favor, queremos hacer que las cosas funcionen, queremos levantar nuestra recaudación, queremos proteger a los niños que se encuentran expuestos. Entonces, necesitas tener asesores jurídicos. Ok, no va a faltar la institución que te los dé. Entonces, Jorge, es falta de gestión, no busquemos como excusa, necesitamos una ley nueva. Absolutamente. El otro día había charlado con Oscar Orué en Radio 1, ya que le mencionaste, Lorena, al viceministro de Tributación, y a mí me da la sensación de que el viceministro también tiene bastante clara la historia. Él, palabras más, palabras menos, en esa entrevista nos dijo, esta resolución se tiene que dejar sin efecto. O sea, categórico. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones. Por un lado, se legaliza una cuestión ilegal y por otro lado, y eso dice también el informe, no sé si llegaron a leer, del Ministerio Anticorrupción, dice, se contrata una empresa y no se cumplen los procesos establecidos en la ley de contrataciones públicas. O sea, por donde lo mires, está todo mal. Por eso digo, teniendo ya la opinión y la postura de quien entiende la cuestión tributaria, como por supuesto lo es el viceministro, y él considera de que esta resolución 34 se tiene que dejar sin efecto. Por eso digo yo, evidentemente hay alguien detrás, y yo entiendo, porque recién dijiste, a cara descubierta aparece el nombre de una senadora, abiertamente dice, en contra del voto de censura, esta es una cuestión, y dejo picando este nombre, Lorena Rojas te mencionó, porque vos estás preocupada, estás defendiendo tu rubro, obviamente,
Entonces digo, ahí está el nombre de Lilian Samaniego, una de las protectoras del presidente de CONAXAR, y aparece el nombre de Óscar Cachito Salomón, como otro de los referentes políticos de peso, el presidente del Congreso, que está brindando protección y están operando para que esto se mantenga. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué están operando para que esto se mantenga? Miramos los números del negocio que hay detrás de esta supuesta formalización y nos aparecen números que superan el $1.000.000 por mes. Estamos hablando de cuánto. El otro día haciendo el cálculo sobre 25.000 máquinas, me dicen que es mucho más de 25.000, estamos hablando de casi $2 millones por mes. Estamos diciendo cuánto representan eso, $24 millones por año. Es un negocio muy apetecible y un negocio rentable. Y por allí creo yo que viene la explicación del presidente de CONAXAR de mantenerse en su posición. Y por eso me llama la atención cómo no hay una reacción por parte del presidente de la República. Así mismo, Jorge. Yo te quiero contar, está Líder Acosta, que es el otro presidente del gremio de operadores. Yo le pedí al señor líder, le dije, decime qué cantidad de máquinas ustedes creen que tienen. Ellos son los que están en el proceso de formalización y tienen las máquinas sueltas. ¿Sabes qué cantidad me dio Jorge de cantidad de máquinas que hicieron a nivel país en un cálculo? ¿Cuánto? 10.000 máquinas, no llegaban a 10.000. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos se van a las salas y cuentan a las salas pequeñas, que son las que mi asociación agrupa, y cuentan la cantidad de máquinas. Y claro, en una sala pequeña tenés 15, tenés 20, y de esa manera van llegando. O sea, ¿por qué quieren llegar a un número enorme? No sabríamos, ¿verdad? Sí. O sea, hay muchas hipótesis. Vamos. Pero yo hacer un cálculo rápido. 10.000 máquinas. 10.000 máquinas. ¿Cuántos puestos, cuántos negocios pueden tener? Vos podés tener un negocio, 1 o 2 máquinas por el espacio reducido. Claro. O sea, no existe esa cantidad. De Lorena, ninguna manera. Vamos a seguir en contacto y seguir hablando sobre este tema por varias razones que ya expusimos acá. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos. Hasta luego. Lorena Rojas, presidenta de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar. Adriana Gortz, presidenta de la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar. Gracias por su tiempo, Adriana. Seguimos en contacto hablando sobre este tema. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta Nosotros luego. Hacemos una pausa. A la vuelta, de vuelta una cuestión que compete a la CONAXAR. En febrero de este año habíamos revelado acá en la caja negra un informe de la CEPRELAT. En ese informe de la CEPRELAT, más de 100 páginas, dedica a la empresa Apostala, apuestas deportivas. Y en ese informe aparecen vínculos de quienes serían los dueños originales de la empresa Apostala y después vendieron sus acciones a personas que no tendrían la capacidad de adquirir esas acciones, y estas personas originales que aparecen como propietarias de Apostala tienen llamativos vínculos con personas señaladas, investigadas hoy por el Ministerio Público, por un lado por el narcotráfico y por otro lado lavado de dinero. A la vuelta de la pausa hablamos de este tema. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita, carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Caso Apostala,
Apuestas deportivas como fachada para lavar dinero narco, cajoneado por Fiscalía y Conaxar. El equipo de la Caja Negra reveló en forma exclusiva un informe secreto de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero sobre la firma que explota las apuestas deportivas en nuestro país, Apostala. El caso, pese a haber sido remitido al Ministerio Público para su investigación, jamás registró avances y tampoco la Comisión Nacional de Juegos de Azar tomó cartas en el asunto. La principal hipótesis que se desprende del informe de la CEPRELAD es que dicha empresa formaría parte del esquema de negocios vinculado en su origen a Luis Carlos Darrocha alias Cabeza Branca, con sus socios comerciales Michel Youssef y Farid Yamil Georges. ¿Quién es Cabeza Branca y cuáles son sus vínculos en Paraguay? Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca, guarda reclusión en una cárcel de Brasil. El hombre era considerado un varón de la droga. Sobre sus hombros lleva más de 50 años de condena y 24 órdenes de captura por parte de la Justicia Federal del Brasil. Darrocha era uno de los mayores narcotraficantes del continente, por lo que era buscado por la Interpol de distintos países, hasta que fue detenido en Mato Grosso, Brasil, el 1 de julio del 2017. En Paraguay mantiene un proceso penal abierto desde diciembre del 2017. El Ministerio Público identificó la red más grande de activos provenientes del narcotráfico y la inyección al sistema financiero de la mayor cantidad de dinero proveniente de actividades ilícitas. Fueron identificadas unas 20 estancias modelo ligadas al capo narco, cerca de un centenar de inmuebles y más de 100 vehículos. Unas 20 personas vinculadas a la red de Cabeza Branca se encuentran procesadas aguardando audiencia preliminar. La Secretaría de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Cenavico, administra 7 de las 20 estancias de Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. El informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de la Caja Negra, revela datos concretos sobre los orígenes y presuntos vínculos de la empresa Apostala con el narcotráfico y el lavado de dinero. Por todos los datos expuestos en el reporte confidencial, los investigadores de la CEPRELAD concluyen que los actuales directivos de la firma Apostala, Carlos Giuseppe Vega, Carlos Ariel Roldán y Gregorio Espinosa Herrera, no registran patrimonio suficiente que justifique la adquisición de la firma Daruma San Sociedad Anónima Apostala y que los mismos serían prestanombres de los beneficiarios finales. Además, resulta sospechoso el vínculo de los accionistas con otros emprendimientos empresariales cuya creación y sustento estarían ligados al narcotráfico y al lavado de dinero. Ninguno de los mencionados aparece en las gestiones comerciales ni administrativas de Apostala. La cara visible es Carlos Sacco, quien se desempeñaba como presidente del departamento de básquetbol del Club Olimpia y actualmente es miembro suplente de la directiva del club. La CEPRELAD elaboró la hipótesis del vínculo entre la empresa que explota los juegos de apuestas deportivas en Paraguay y los negocios de Cabeza Branca. Esto fue remitido al Ministerio Público, ya que constituye un elemento indiciario de presuntos hechos punibles. Sin embargo, nunca se designó un fiscal para el caso, ni tampoco el informe fue remitido a la unidad antidrogas, donde actualmente se investigan los vínculos de Cabeza Branca en Paraguay. El informe fue llamativamente sometido a un eterno proceso de análisis técnico por parte de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público y de ahí nunca avanzó. Tampoco la Comisión Nacional de Juegos de Azar, responsable de la regulación de los juegos de azar, tomó cartas en el asunto al hacerse público el caso y afectar directamente la imagen de una empresa con licencia exclusiva para la explotación del lucrativo negocio. Bueno, quiero hacer dos puntualizaciones acá. Por un lado, nosotros ayer nos enteramos que efectivamente, después de la denuncia que presentamos acá y esto que el 10 de diciembre, porque acá tengo la documentación, el 10 de diciembre del año pasado, la CEPRELAD remite el contenido de ese informe de inteligencia financiera al Ministerio Público. Nosotros accedimos a ese informe en febrero de este año, hicimos la denuncia. La Fiscalía designó a un agente fiscal, a la fiscal Natalia Silva. La fiscal Natalia Silva fue designada para investigar este caso del informe
de inteligencia financiera de la CEPRELAT. Nosotros le preguntamos a la fiscal, porque queríamos hablar con ella, que nos cuente detalles del avance de esta investigación, porque la denuncia que hizo la CEPRELAT ya ahora en diciembre se van a cumplir un año. ¿Qué es lo que hay? ¿Se avanzó? ¿Tienen algo más de lo que aportó la CEPRELAT? La fiscalía encontró elementos, evidencias que confirman esta hipótesis de la CEPRELAT, es lo que queremos saber, pero nos explican desde la fiscalía de que por una cuestión estratégica, en casos así muy graves y en casos muy, como el caso que hemos denunciado, agentes fiscales no quieren hablar. ¿Por qué? Porque detrás de estas empresas, como el caso de la empresa Postala, hay una legión de abogados muy poderosos, muchas vinculaciones, y por una declaración que pueda dar, en este caso la agente fiscal Natalia Silva, generalmente utilizan eso para plantear la recusación, para apartarla, recurrir al abuso de la chicana, que utilizan muchos abogados, por cierto, y terminan separándole al agente fiscal que está investigando, que tiene todavía diligencias pendientes, o inclusive si está con intenciones de imputar ante las evidencias y ante la presunción de la existencia de algún hecho punible. Esa fue la explicación que nos dieron desde el Ministerio Público. Nos dicen, el caso no está cajoneado porque designaron a un agente fiscal, lo que no significa el hecho de que designen a un agente fiscal de que se haya avanzado la información en la investigación. Ese dato por lo menos no tenemos nosotros. Sí sabemos que hay un fiscal, o una fiscal en este caso, que es Natalia Silva, la responsable de la investigación, pero por cuidar el proceso investigativo, las diligencias pendientes todavía, por eso no quiere brindar declaraciones. Eso por un lado creo que quedó claro. Por el otro lado, a partir de esta denuncia presentada por la CEPRELAT y que hemos visibilizado en febrero de este año, ¿por qué no ha actuado la Comisión Nacional de Juegos de Azar? De vuelta aparece el presidente de la CONAXAR, José Antonio Ortiz Báez, involucrado en esta historia. ¿Por qué no abrió un sumario? ¿Por qué no indagó acerca de la licencia que le otorgó el ente regulador a la empresa Postala para la explotación de las apuestas deportivas, una de las modalidades de juegos de azar? Absoluto silencio por parte de la CONAXAR ante semejantes supuestos vínculos que saltaron en este informe de inteligencia financiera de la CEPRELAT y que ahora la Fiscalía está investigando. Es cierto, la Fiscalía por un lado, creemos nosotros que está haciendo su parte para esclarecer y si hay razones, imputar si es lo que corresponde, pero por otro lado la CONAXAR también como mínimo debió abrir una auditoría para entender, porque la CONAXAR es responsable de otorgarle la licencia para la explotación o la concesión para la explotación de este juego de azar. ¿Qué dice el presidente de CONAXAR sobre este tema? Vamos a seguir hablando en el transcurso de esta semana, le vamos a hacer seguimiento, vamos a insistir a ver si avanza en algo la investigación por parte de la agente fiscal Natalia Silva y también le vamos a preguntar a la CONAXAR sobre este tema. Pausa, venimos enseguida. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 miliamperios, mucho más y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto ¿dónde? En Selex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex S.A. Tenemos un informe sobre la situación en Ferrocarriles del Paraguay S.A. Es increíble cómo no podemos lograr tener un tren de cercanías. El gobierno anterior y la última vez
cuando fue que hablamos en Radio 1 hace dos semanas con el expresidente de FEPASA, con el señor Salinas, y él nos dijo, ya estaba todo listo. Asumo un nuevo gobierno, dejaron sin efecto ese proyecto para el tren de cercanía, y ahora, referente de este gobierno, el titular de FEPASA, Lauro Ramírez, Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas, Cachito Salomón, de viaje por Corea, con la intención de traer un proyecto a nuestro país para el tren de cercanías, tren elevado, diferente por cierto al proyecto anterior. Mientras hay una comitiva oficial que se pasea por Corea, ¿cuál es la realidad de los funcionarios de FEPASA? Hoy mostramos en este informe. Comitiva oficial de paseo por Corea, mientras funcionarios del tren siguen rogando sus salarios. El presidente de Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima FEPASA, Lauro Ramírez, se pasea junto con Arnoldo Vins y Cachito Salomón por Corea del Sur mientras niega el sueldo a sus empleados, pese a que uno de ellos está muy mal de salud y no puede costear su tratamiento médico por falta de dinero. Días atrás, el titular de FEPASA, Lauro Ramírez, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, y el presidente del Congreso, el senador Óscar Cachito Salomón, fueron de paseo a Corea del Sur para nuevamente firmar acuerdos, en esta oportunidad un memorándum de entendimiento, con miras al tan anhelado y siempre prometido tren de cercanías para nuestro país. Las autoridades de vuelta aseguraron que el tren está cada vez más cerca. Sin embargo, esto se viene repitiendo hace añares, primero con el tren de cercanías, luego con el tren del lago y finalmente con el bioceánico. Todos estos proyectos quedaron en meras promesas, mientras las autoridades de turno siguen de paseo en busca de planes y proyectos de tren. Este viaje del titular de FEPASA se da mientras su institución se ve sumida en una calamitosa situación a raíz de la mala gestión de la administración actual, que tiene como presidente a Lauro Ramírez, según denuncian sus colaboradores, que exigen percibir sus salarios y el pago del IPS. 4 ex empleados de la empresa promovieron sendas demandas laborales cuyos reclamos superan los 800 millones de guaraníes, situación que pudo haberse evitado con una gestión adecuada. Se trata de Guillermo Soria Estigarribia, quien demanda 98.544.000 guaraníes, Hugo Ariel Franco Espínola demanda 222.850.000, Enrique Hugo Ríos reclama 218.701.999 guaraníes y Héctor Sosa Llenaro reclama 366.666.520 guaraníes. En el caso de Guillermo Soria y Hugo Franco, ambos tienen un retraso por 7 meses en el pago de sus salarios y el pago del IPS por 20 meses, mientras que a Enrique Ríos y Héctor Sosa le deben sus haberes por más de 10 meses, según denuncian los afectados. Lo grave de la situación es que uno de ellos, el señor Hugo Franco, está afectado por la diabetes y ya perdió el ojo izquierdo. Él mismo debe someterse a una intervención quirúrgica para no perder el otro ojo y además seguir su tratamiento para no sufrir la amputación de su pierna derecha. El ex empleado no cuenta con dinero para hacer frente actualmente a los gastos que requieren su intervención, por lo que en la demanda promovida contra FEPASA también solicita la indemnización por el grave daño sufrido, ya que no pudo acceder al seguro médico del IPS por falta de pago de parte de la patronal. En contrapartida, FEPASA contestó las demandas de Franco y sus compañeros, argumentando que las mismas fueron promovidas por los trabajadores sin tener consideración a la empresa, que se ve afectada por la pandemia al no funcionar el tren Encarnación Posadas, esgrimiendo que estos actuaron con mala fe al supuestamente buscar obtener un dinero extra por los rubros de indemnización por retiro justificado y falta de preaviso, e incluso calificando que las demandas tienen un tinte totalmente inmoral. El legítimo reclamo de los trabajadores se da mientras en las redes sociales el presidente de FEPASA, Lauro Ramírez, sigue haciendo alarde de la inminente implementación del tren, situación que dista mucho de la realidad. Todo
esto se inició de repente después que haya asumido el presidente Lauro Ramírez, el doctor Lauro Ramírez, ¿verdad? Y comenzamos a tener inconvenientes con el tema del pago de salario, el pago de realizado por el tema de descuento de IPS y otras cosas más de repente a la empresa. Y realmente esto se inicia después de un cierto tiempo, digámosle después de 7 a 8 meses que él haya asumido la presidencia de FEPASA. Y la problemática generalmente se ha basado en el no cobro de salarios y el no pago de nuestro seguro correspondiente a IPS. Actualmente hace más de 7 meses ni he cobrado mi aguinaldo del año pasado y realmente no encontramos una respuesta favorable a nuestra petición, ¿verdad? Al reclamo de nuestros derechos, porque ya de no haber percibido en este tiempo nuestro salario, ¿verdad? El doctor Lauro Ramírez se niega al pago de ellos, ¿verdad? Y hace cuestión de, en junio, él ha recibido una cierta cantidad de plata, llamamos en punto fijo de 6.000 millones de guaraníes que han procedido del MOPC, del Ministerio de Obras Públicas, y él no se ha dignado a pagar los salarios caídos y hacerse cargo de todos los problemas que uno hayan pasado con respecto a nuestros casos. Varios puntos con respecto a lo que era mis entradas y mi trabajo en Ferrocarriles del Paraguay. Estoy, como se dice vulgarmente, en decadencia. Tengo varios problemas, he perdido la movilidad prácticamente de mi pierna izquierda, que casi me lleva a la pérdida y a la amputación de dicha pierna, ¿verdad? Y actualmente, por los nervios, todo lo que he contraído sobre mi caso, he perdido la vista al lado izquierdo y casi en su totalidad al lado derecho también, hasta que proceda a hacerme una operación y tratar de recuperar aunque sea un 50% y serle nuevamente, tratar de ser nuevamente activo en la vida. Tengo entendido que sí, porque cada uno está trabajando, cumple un cierto horario, cumple con todas las necesidades que le exigen y a la vez por uno va a trabajar porque tiene que percibir el fruto de su trabajo, ¿verdad? Y la necesidad es grande y todos necesitamos, como se dice, de nuestro dinero a fin de mes. Estamos aguardando en lo legal porque ya hemos procedido, una cierta cantidad de personas ya hemos procedido a la demanda correspondiente y esto tiene su proceso, ¿verdad? Pero queríamos que el doctor Lauro Ramírez honre su nombre y la de FEPASA al no crear tantos inconvenientes y a tratar de subsanar esto que nos corresponde en forma legal. Nosotros no estamos reclamando cosas que sea ajena a nuestras necesidades, sino son reclamos puntuales las que hicimos y pusimos a conocimiento, vamos a decirle, del país. Actualmente fueron afectados 4, ¿verdad? Las que nos unimos nosotros a realizar una demanda porque era insostenible la situación a la que nos llevó a este puerto. Muchos de mis compañeros eran amenazados, tenían miedo de perder su antigüedad, tenían miedo de perder, vamos a decirle, su trabajo, y cosa que le llevó de principio. Estaban todos dispuestos a hacer eso, a hacer paro, a encadenarse, enfrentar al portón de entrada de Ferrocarriles de Paraguay, y cosas que no lo hicieron porque fueron nuevamente amenazados que iban a quedar sin salario, no iban a cobrar lo que se les adeudaba en este tiempo, y también que iban a irse sin el pan en las manos.
si un simple problema de salario, algo que sea ínfimo, no pueden solucionar, ¿cómo van a estar abocados a tener una gran solución a un cierto tiempo si no son capaces de poder solucionar un problema tan chico, llamarlo así, a algo que se pueda presentar el día de mañana que va a tener predispuesto muchas cosas que resolver, ya sea en parte de personas afectadas en la franja de dominio o personas que van a estar con problemas de traslado a otro tipo o a otros lugares donde van a ser asignados el día de mañana para seguir habitando. Bueno, acá tengo los documentos sobre esto que pasa en el Partido Liberal Radical Auténtico, el documento oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Tenés a punto lo que dijo el domingo en Caracruz Alba Talavera, vicepresidenta del PLRA? Él nunca contó por qué se debe. ¿Por qué se debe? ¿Por qué se debe? Porque el Estado no nos dio a nosotros más de 12.078 millones en el 2020 y 12.078 millones de este año que el Estado no dio porque sacó una ley, y él tiene la ley que dice que se difiere por el momento la entrega a los partidos políticos. Eso es un poco, socialmente cae mal, ¿verdad? En este momento de pandemia, sabemos todo eso perfectamente bien, ¿verdad? Pero vos, ¿cómo te endeudas cuando vas a irte a las internas? ¿Cómo te endeudas? Pensando de que el Estado te va a dar subsidios y aportes, que es lo que corresponde a todos los partidos políticos, ¿verdad? Por cantidad de votos que vos lleves en las internas. El partido debe, para ser bien exacto, 36 mil millones de guaraníes, que se va a presentar en un balance seguramente cuando hagamos corte. Nosotros todavía no hicimos corte. Y lo que tienen que saber ustedes, señores periodistas, es que una deuda, y acá frente a él voy a decir, una deuda de 658 millones de guaraníes se convierte en 1.500 millones de guaraníes por la mora de más de 1.200 días corridos, por el interés, por las tasas judiciales, por el oficial de justicia, ¿verdad? Interés punitorio moratorio. Imagínense lo que es. Y si prestamos de 5 o 6 bancos, multipliquen un poco lo que es 1.100 millones por 6 o por 7. Son 7.000 millones con intereses moratorios, punitorios y demás. Eso nadie cuenta, eso nadie sabe. Eso de 7.000 millones con intereses moratorios y punitorios y los otros 5.000. No, y la deuda es 5.000 No. de bancos, 5.500, te voy a decir con números enteros. La deuda en banco y financiera es 5.500 ¿Y millones. los 14.000 a quién se le debe entonces? No, a nosotros nos debe el Estado. A nosotros nos debe el Estado, dice Alba Talavera. Sin embargo, acá tengo la documentación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, resumen saldo del concepto de aporte estatal, lo que este año, ahí están en esos documentos, lo que este año le debe en realidad en concepto de aporte al PLRA, estamos hablando de 7.841 millones. Hay un embargo de 5.488 millones, el 70%. Es decir, en puridad, lo que la justicia electoral le tiene que dar al PLRA es 2.352 millones. Sin embargo, en concepto de subsidio no le debe absolutamente nada. Y está acá la documentación, pago subsidio electoral correspondiente a las elecciones generales 2018, a las alianzas, al Partido Liberal Radical Auténtico, todo el desglose en la documentación. Pero sobre esto escuchemos qué nos decía el asesor de la justicia electoral, Luis Alberto Mauro. Falso de toda falsedad. ¿Pero nada o solo ese monto, don Luis? No le debemos nada. Hacienda está al día con todos los partidos políticos, todos. No, nada no se le debe. Te quiero dar un panorama, en todo caso, para que tengas una idea, ¿verdad? En estos 5 años de Efraín en el PLRA, estamos hablando del 2016 al 2021, en materia de aportes y subsidios, que son los dos aportes que hace el Estado, aportes y subsidios, del 2016 al 2020 se le han entregado 61.000 millones de guaraníes. Te reitero, 61.000 millones de guaraníes, de los cuales 11.000 millones fueron a embargos, 11.000 millones a embargos. Y cobró, es decir, Efraín, el directorio, el PLRA, cobró un total de 49.000 millones de guaraníes, que es la suma de aportes y subsidios. Y está pendiente 18.000 millones de embargos
pendientes acá en la justicia electoral. No sabemos si hay otras deudas pendientes con financieras, con bancos, con quien sea. Estos son 18.000 millones de guaraníes de embargos pendientes. Pero lo que te estoy mencionando en cifras globales es lo que le hemos entregado. Y también el concepto de alianzas, acordate que hubo varias alianzas, les entregamos 5.000 millones de guaraníes. Lo que te puedo decir que Hacienda brinda el mismo trato al Partido Liberal, al Partido Colorado, a Gamos, al Frente Guazú, a todos los partidos políticos. No hay ningún tipo de discriminación. Bueno, ahí está lo que dice Mauro. Todo esto que dice el asesor de la justicia electoral está respaldado acá en esta documentación, porque nosotros pedimos documentación oficial, ahí están viendo. Pedimos documentación oficial para cruzar los datos. Por un lado, lo que dice la vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera, habla de una deuda del Estado de 25.000 millones de guaraníes. Eso mismo dijo el presidente de ese partido, Efraín Alegre. Sin embargo, tal deuda no existe. Y acá está la documentación, el desglose, el detalle de lo que la justicia electoral ha ido desembolsando, no solamente al Partido Liberal Radical Auténtico, sino a todos los partidos políticos. Por eso Mauro hace referencia a que no existe ninguna discriminación, así como menciona el presidente del PLRA. La deuda oficial que hoy tiene el Partido Liberal Radical Auténtico es de 36.000 millones de guaraníes. Pero, reitero, esto para aclarar, base a la documentación oficial que hemos accedido, no es solamente la versión de Dionisio Amarilla, sin que ponga en tela de juicio lo que dice Dionisio Amarilla, quien es tesorero del PLRA. Él coincide exactamente y expuso el domingo en el programa Caro Cruz exactamente estos números de la justicia electoral. ¿Qué es lo que dice también Dionisio Amarilla? Este descalabro financiero tiene nombre y apellido. ¿Quién es el responsable de este descalabro financiero? Es el presidente del PLRA, Efraín Alegre, quien falsamente se excusa para no justificar cómo gastó esos 61.000 millones de guaraníes, restando 11.000 millones del embargo que recibió esa nucleación política en los últimos 4 años. Como no tiene respuesta a esto que le reclaman sus afiliados, pues quién sabe dónde está la plata. Me decía un candidato a concejal de Cazapá, en Radio 1, que ellos ahora, en 10 de octubre, son las elecciones municipales, no tienen para comprar una calcomanía. Le piden al partido, sin embargo el partido le expone estos números del descalabro financiero. Por lo tanto, se hace muy difícil para el principal partido político de la oposición competir contra los colorados en estas elecciones del 10 de octubre, las municipales. ¿Por qué? Por el descalabro financiero administrativo, que es lo que dice el tesorero del PLRA, Dionisio Amarilla. Por este descalabro financiero, lo que corresponde es pedir de manera formal que el presidente del PLRA dé un paso al costado. Es lo mínimo que corresponde. Bueno, nosotros nos vamos con esto. Vamos a seguir hablando de esto. Gracias por acompañarnos, gracias por la preferencia. Buenas noches.